104. Escucha y deja que el aire mismo se vuelva antiguo. Antes de que la historia tome forma en nombres, ciudades y rostros, hay una sensación que gobierna el mundo de la escritura: el calor. El calor del primer sol sobre una tierra recién llamada a existir. El calor del desierto que prueba al justo y desenmascara al orgulloso. El calor del horno donde el miedo se convierte en fe. El calor del altar donde asciende el sacrificio. El calor de la multitud cuando canta, ríe, llora y responde con un mismo pulso, como si toda alma humana supiera que la vida entera se debate entre el fuego que destruye y el fuego que purifica. En esta narración, la palabra calor no será solamente una imagen, será un latido. Será el rumor de tambores en las plazas, el resplandor sobre las piedras de Jerusalén, la respiración ardiente de los peregrinos, el eco de una asamblea que no siempre comprende lo que ve, pero siente que algo sagrado está ocurriendo. Habrá música en los patios, habrá manos que aplauden, habrá risas que brotan como alivio en medio del asombro, y habrá silencios tan densos que parecerán brasas cubiertas por ceniza. Porque en el mundo bíblico, como nos recuerda el libro de Deuteronomio cuando habla del desierto abrasador, el hombre no aprende solamente en la abundancia, sino también bajo el sol que lo agota y lo obliga a mirar hacia el cielo. Y así comienza esta larga travesía, no con una explicación, sino con una sensación antigua, inmensa e inolvidable. El calor está aquí, el calor canta, el calor juzga, el calor purifica, y donde el calor de Dios toca la tierra, ninguna alma vuelve a ser la misma. Capítulo 1. El sol sobre la arcilla del principio. En el principio, antes de que los reyes levantaran murallas, antes de que los sacerdotes encendieran lámparas, antes de que los peregrinos ascendieran cantando a la ciudad santa, la tierra aguardaba como una vasija aún húmeda en manos invisibles. El libro de Génesis nos dice que la oscuridad cubría la faz del abismo y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero cuando la voz del Altísimo rompió el silencio y dijo: «Sea la luz», el universo no recibió solamente claridad, recibió temperatura, pulso, intensidad. La luz no era un adorno de la creación, era una fuerza, era el comienzo de toda separación, de todo fruto, de toda jornada y de toda espera. Imagina aquella primera mañana del mundo, ninguna torre, ninguna ciudad, ninguna escritura grabada en piedra, solamente la tierra despertando bajo el peso glorioso de la luz. Las aguas comenzaron a reflejar el fulgor del cielo. Los montes, aún sin nombre, se alzaron como espaldas inmensas sobre la llanura. Y sobre la piel de la creación descendió el primer calor. No el calor de la violencia, sino el calor de la vida. El calor que despierta la semilla dormida, que llama al brote desde el interior de la tierra, que convierte el barro en materia capaz de sostener pasos, hogares, altares y tumbas. Cuando el Señor formó al hombre del polvo, no lo tomó de una tierra fría y muerta, sino de un suelo que ya había sido tocado por la luz. Adán nació en un mundo templado por la voluntad divina. La vida fue soplada en un cuerpo de arcilla, y en esa mezcla de polvo y aliento había algo profundamente misterioso: fragilidad sostenida por gloria. Desde el principio, el ser humano fue una criatura del límite. Podía caminar bajo el sol, podía cultivar el huerto, podía nombrar a los animales, pero no podía olvidar que había sido formado de tierra. Y la tierra conoce el calor, pero también conoce la sequía. Conoce la abundancia, pero también la grieta. En Edén, el calor era armonía. No había aún espinas en los caminos, ni sudor amargo sobre la frente. El aire llevaba el aroma de las hojas, del agua limpia, de la fruta madura.
El sol no quemaba, bendecía. Todo respondía a la música silenciosa de un orden perfecto. Si hubiese habido cánticos entonces, habrían sido suaves como el murmullo de los ríos que salían del jardín. Si hubiese habido aplausos, habrían sido las hojas batiéndose entre sí cuando la brisa del día recorría los árboles. Si hubiese habido risa, habría sido la risa inocente de quienes aún no conocían la vergüenza. Pero incluso en el paraíso estaba ya sembrada la pregunta que perseguiría a toda la humanidad. ¿Qué hará el hombre con el fuego de la libertad? Porque amar no es obedecer por reflejo, sino por confianza. Y cuando la serpiente susurró su veneno, el calor de la creación se volvió inquietud en el pecho. Lo que antes era luz suficiente comenzó a parecer límite intolerable. Lo que antes era don comenzó a sentirse como prohibición. Y así, bajo un cielo todavía hermoso, en un jardín todavía fecundo, el alma humana conoció una nueva temperatura, el ardor de la ambición. La caída no llegó con truenos ni terremotos, llegó con un gesto pequeño y definitivo, y entonces el calor cambió. Ya no fue solamente la tibieza del huerto, sino el incendio secreto de la conciencia herida. Los ojos se abrieron, sí, pero no para contemplar con mayor pureza, sino para descubrir la desnudez. La inocencia se apartó como rocío evaporado por el sol de la culpa, y el mismo mundo que había sido un santuario empezó a sentirse vasto, incierto, expuesto. Cuando fueron expulsados del jardín, el calor ya no era un abrazo, era esfuerzo, era campo duro, camino largo, tierra que exigiría lágrimas. En Génesis 3 se nos dice que el hombre comería con el sudor de su rostro. Allí comenzó la antigua alianza entre el polvo, el sol y el trabajo. Allí empezó la historia bíblica tal como la conocemos, la historia de criaturas que avanzan bajo cielos inmensos, buscando de nuevo el rostro que una vez vieron sin temor. Y así, desde la primera mañana fuera del Edén, el calor se convirtió en memoria y presagio. Cada cosecha recordaría al jardín perdido. Cada sequía recordaría el juicio. Cada llama sobre un altar recordaría que aún existía un camino de regreso. Y aunque el mundo siguiera adelante con su mezcla de belleza y dolor, una certeza permanecía. El mismo Dios que había puesto el sol en los cielos todavía observaba a la humanidad caminar bajo su resplandor. Capítulo 2. El calor del camino y la vergüenza de la tierra. Fuera del Edén, la vida ya no cantaba con la misma inocencia, pero seguía cantando. El sonido cambió. Ya no era la música transparente de la armonía perfecta, sino el ritmo áspero de herramientas golpeando la tierra, el jadeo del esfuerzo, el llanto de los nacimientos, el silencio de los entierros. La humanidad aprendió a vivir bajo el sol con manos agrietadas y recuerdos imposibles de borrar. Y en esa nueva vida, el calor dejó de ser solamente símbolo de vida. Se convirtió en prueba. A Caín y Abel crecieron en un mundo donde todo era herencia de una pérdida. Uno labraba la tierra, el otro guardaba rebaños. Ambos conocían el cielo, el trabajo y el cansancio. Ambos habían nacido de la misma madre, pero sus corazones maduraban a distinta temperatura. Hay almas que, bajo la presión del calor, se abren como trigo listo para la cosecha. Y hay almas que se endurecen como barro abandonado al mediodía. Cuando llevaron sus ofrendas al Señor, no estaba en juego solo el fruto de las manos, sino el estado secreto del corazón. La Escritura en Génesis 4 muestra con sobriedad el drama inmenso de ese momento. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. A Caín, en cambio, no lo miró de la misma manera. No porque el cielo alabara el oficio de uno y despreciara el de otro, sino porque Dios,
que ve lo oculto, y conoce el fuego interior del hombre. Entonces el rostro de Caín se ensombreció, y allí apareció otro tipo de calor, el que no viene del sol, sino de la envidia. Ese calor no ilumina, consume, no da fruto, marchita. En los campos abiertos, donde la tierra debía recibir semillas, recibió sangre. El primer asesinato de la historia ocurrió bajo el mismo cielo que había iluminado los primeros días del mundo. Y desde entonces, la tierra ya no fue solamente lugar de cultivo, sino también testigo. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dice el Señor en Génesis 4. Qué frase más terrible y más sagrada. La tierra escucha, la tierra recuerda. El calor del suelo ya no era solo calor de vida, estaba marcado por la violencia del hombre contra el hombre. Sin embargo, incluso en el juicio hubo una señal de misterio. Caín no fue aniquilado, fue marcado, fue condenado a errar, pero protegido de una venganza inmediata. Así comenzó una larga historia bíblica en la que la justicia de Dios nunca renuncia a la verdad, pero tampoco se complace en la destrucción rápida. El Altísimo hiere para advertir, separa para preservar, expone para llamar al arrepentimiento. El calor del juicio divino es terrible, sí, pero nunca es caprichoso. Pasaron las generaciones, nacieron ciudades, se multiplicaron los linajes, se levantaron cantos, armas, tiendas, altares. La humanidad aprendió a hacer música y metal, a domesticar animales, a construir espacios para vivir. Qué extraño y profundo es el corazón humano. Aún después de la caída, sigue siendo capaz de belleza. Aún después de la culpa, todavía inventa melodías. Y quizá, en aquellas primeras reuniones nocturnas, de mientras el fuego ardía en medio del campamento y los rostros se iluminaban con destellos rojizos, hubo risas, hubo aplausos, hubo voces que repetían palabras sencillas como un estribillo para sostener el ánimo frente a la inmensidad del mundo. Pero el pecado también crecía. El calor de la violencia se extendió por la tierra. Lo que debía ser fortaleza se volvió arrogancia. Lo que debía ser fecundidad se volvió corrupción. Las ciudades, que podían haber sido lugares de refugio y justicia, se llenaron de orgullo. Los poderosos se engrandecieron. Los débiles fueron olvidados. El deseo comenzó a gobernar donde debía gobernar la reverencia. Y el mundo, iluminado por el mismo sol que había visto el Edén, empezó a parecerse más a un horno de ambiciones que a una casa preparada para la presencia de Dios. Noé nació en medio de esa larga degradación, y con él apareció una pausa en la oscuridad. En Génesis 6 leemos que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, no porque viviera fuera del tiempo, sino precisamente porque caminó con rectitud dentro de una generación torcida. Eso lo hace aún más notable. La santidad no siempre florece en jardines. A veces nace en terrenos endurecidos, bajo cielos hostiles, entre hombres que se ríen de lo sagrado. Noé obedeció antes de entenderlo todo. Y allí comienza siempre la verdadera fe. Mientras otros vivían entregados al ruido de sus pasiones, él construía en silencio. Y aunque el relato bíblico es austero, uno puede imaginar la escena. Martillos sobre madera, vecinos observando, murmullos, burlas, carcajadas. Porque la risa del ser humano puede brotar de la alegría, pero también del desprecio. ¿Cuántas veces el justo ha debido avanzar entre la risa de quienes no comprenden? ¿Cuántas veces el obediente ha levantado una obra incomprensible a los ojos del mundo? El calor del sol seguía cayendo sobre la tierra. Las estaciones seguían girando. Parecía que nada cambiaría. Y sin embargo, en lo invisible, el juicio ya había sido pronunciado.
Como nos dice Génesis 6:13, Dios había visto que la tierra estaba llena de violencia. El horno del pecado había llegado a su exceso, y cuando el mal madura por completo, la misericordia divina ya no puede expresarse solo en espera. Debe hablar también como purificación. Así el mundo se inclinaba hacia su primera gran catástrofe. Y bajo el calor de cielos aparentemente tranquilos, la humanidad se acercaba a las aguas. Capítulo 3. El mundo bajo el cielo de bronce. Durante años, quizá décadas, el arca se alzó como una profecía de madera contra el horizonte. No era hermosa a los ojos del orgullo, pero era santa a los ojos de Dios. En un mundo enamorado de su propia fuerza, aquella estructura extraña declaraba que la salvación no vendría de la soberbia del hombre, sino de la obediencia del justo. Mientras la tierra se llenaba de ruido, el arca crecía tabla por tabla como un himno silencioso. Es posible imaginar las multitudes mirando a Noé con curiosidad y desdén. Los niños correrían alrededor de aquella construcción desmesurada. Los hombres más duros cruzarían los brazos y sonreirían con burla. Las mujeres llevarían agua, trigo, telas, y al pasar se preguntarían qué locura era aquella. Algunos reirían abiertamente, otros aplaudirían con ironía, como si el trabajo del justo fuese una representación grotesca para su entretenimiento, y la risa, que puede ser alivio del corazón, se convertiría en instrumento de ceguera. Pero el Señor no discutía con la multitud. Él hablaba con su siervo. La Biblia nos muestra con sobriedad el momento decisivo. Los animales entran, la familia entra, la puerta se cierra. ¡Qué instante! El mundo sigue respirando afuera. Los mercados siguen abiertos. Los caminos siguen transitados. Las conversaciones siguen ocurriendo. Algún instrumento suena en alguna casa. Algún banquete continúa. Alguna carcajada estalla en un patio. Y sin embargo, la historia ya ha cambiado para siempre, porque una puerta cerrada por la mano de Dios pesa más que todos los ruidos del mundo. Entonces el cielo, que tantas veces había derramado calor, comenzó a derramar juicio. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas de los cielos fueron abiertas, como narra Génesis 7. El mundo que había desafiado al Creador descubrió que la creación entera sigue perteneciendo a su Señor. El agua subió, los caminos desaparecieron, las colinas dejaron de ser seguras, las casas, las herramientas, los ídolos, las risas orgullosas, todo quedó sometido a una fuerza imposible de dominar. Y dentro del arca, en medio del estruendo, habría otro sonido, el de la espera. No una espera pasiva, sino temblorosa, porque aún el obediente tiembla cuando el juicio de Dios se mueve sobre la tierra. Noé no era un espectador indiferente del castigo del mundo, era un testigo salvado por gracia. Y quien sabe que ha sido salvado por gracia, jamás puede entregarse a la soberbia. Durante aquellos días interminables, el calor del viejo mundo desapareció bajo las aguas. El polvo ya no volaba, los campos ya no resplandecían bajo el sol. Todo quedó cubierto. Era como si la historia hubiese sido sumergida para ser pronunciada de nuevo. Y en ese inmenso silencio líquido, la creación parecía regresar, por un instante terrible, al temblor del principio. Pero el juicio de Dios nunca es el último capítulo para quienes caminan con Él. Cuando las aguas comenzaron a retirarse y el arca descansó, el mundo salió a una tierra distinta, lavada, vacía, temible. Noé descendió no a una fiesta, sino a un mundo herido. El olor de la tierra debía de ser intenso, húmedo, profundo, como un suelo recién abierto. El aire tendría un sabor nuevo.
Y entonces Noé hizo lo primero que hacen los que comprenden el sentido de la supervivencia. Edificó un altar. Allí regresó el fuego. Ya no el fuego de la violencia humana, sino el fuego de la adoración. El calor subió de la ofrenda y ascendió ante Dios como reconocimiento, como gratitud, como temblor sagrado. Y el Señor habló promesas sobre la humanidad. En Génesis 8 y 9 se nos recuerda que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¡Qué poderosa declaración! El calor no desaparece del mundo bíblico, permanece, porque la historia humana seguirá siendo historia de prueba, de cultivo, de sudor, de peregrinación, pero también de pacto. Cuando apareció el arco en las nubes, el cielo proclamó que la ira no tendría la última palabra sobre la tierra. La humanidad seguiría siendo frágil, inclinada al mal, necesitada de redención. Pero Dios había puesto una señal en la bóveda celeste para recordar que su misericordia se extendería incluso sobre generaciones que aún no habían nacido. Y así, después del diluvio, el mundo volvió a llenarse de voces, de familias, de ciudades y de caminos. Volvió la música, volvieron las reuniones, volvieron las risas, volvió el aplauso en las celebraciones humanas. Pero bajo todo ello quedó una memoria imborrable. La tierra puede arder, la tierra puede anegarse, la tierra puede temblar. Sin embargo, nada ocurre fuera de la mirada del Señor. Y cuando Dios salva, salva con propósito. Capítulo 4. Abraham. Bajo el mediodía de la promesa. Entre los descendientes de los hombres volvió a levantarse el orgullo, y la torre de Babel fue una nueva llamarada de ambición humana. Querían hacerse un nombre, querían tocar el cielo con ladrillos, querían convertir la unidad en desafío, pero el Señor dispersó las lenguas, y la humanidad aprendió de nuevo que no puede alcanzar la gloria por la altura de sus obras. La verdadera historia sagrada no avanza por el ruido de los imperios, sino por la voz que llama a un hombre y le pide salir. Ese hombre fue Abraham. Salió de Ur, caminó bajo cielos extraños, dejó atrás costumbres, seguridades y tumbas familiares. El libro de Génesis lo presenta como peregrino, y esa palabra basta para entender la hondura de su vida. Un peregrino vive entre promesas. No posee del todo la tierra, pero ya no pertenece del todo al pasado. Camina en el calor del día y en el frío de la noche, sostenido por una palabra que todavía no se ha cumplido por completo. Imagínalo cruzando regiones secas, siguiendo rutas que otros comerciantes también conocían, o levantando tiendas al atardecer, encendiendo fuegos, mirando estrellas. El polvo se adhería a las sandalias. Los animales respiraban con cansancio. Sara observaba el horizonte con la mezcla amarga y tierna de quien sigue caminando porque ama, aunque no lo entienda todo. Los siervos descargaban provisiones. Los niños de los campamentos vecinos se asomaban a ver pasar aquella caravana de gente siempre en tránsito. Había largos silencios, pero también canciones repetidas para sostener el ánimo. En las noches, junto al fuego, alguna risa debía quebrar la fatiga. Hasta los peregrinos necesitan reír para no dejarse vencer por la inmensidad. Y fue precisamente bajo el calor de un día ordinario cuando el cielo se acercó de un modo extraordinario. Génesis 18 nos dice que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, en el calor del día, cuando alzó los ojos y vio a 3 varones delante de él. ¡Qué detalle tan humano y tan sagrado! No fue durante una ceremonia pública ni en un templo levantado por reyes. Fue en la fatiga del mediodía, cuando el sol pesa sobre la frente y el cuerpo desea sombra. Allí,
En la vulnerabilidad del calor, llegó la visita divina. Abraham corrió. No se movió con lentitud reverente, sino con prisa amorosa. Mandó preparar agua, pan, carne tierna, reposo bajo el árbol. La hospitalidad fue su liturgia. Y en medio de esa escena de comida, sombra y reverencia, recibió la promesa que parecía imposible. Sara tendría un hijo. La risa apareció entonces, no como burla, sino como asombro mezclado con incredulidad. Sara rió dentro de sí, y el Señor, que escucha hasta el pensamiento, hizo de esa risa un signo de la promesa. Isaac, el hijo, llevaría en su nombre el eco de aquella reacción humana ante el milagro. Qué extraño es el camino de Dios. A veces permite que la promesa pase tanto tiempo bajo el sol de la espera que el corazón casi se agrieta. A veces el alma se siente como campo que aguarda lluvia durante años, pero el Señor nunca olvida lo que ha dicho. Su tiempo suele parecer tardío al impaciente, pero nunca es infiel. Sin embargo, la historia de Abraham no fue solo una historia de ternura. También conoció el fuego del juicio. Mientras la promesa crecía, Sodoma y Gomorra se hundían en su corrupción. El clamor de aquellas ciudades subió al cielo. Allí vemos otra vez el gran tema bíblico, el calor que puede ser bendición en el altar y destrucción en el juicio. El valle que debía producir fruto moral se convirtió en escenario de ruina. Y cuando cayó fuego del cielo, el hombre volvió a descubrir que Dios no es una idea amable al servicio del deseo humano, sino el Santo de Israel antes de que Israel existiera. Abraham intercedió. Se acercó con una osadía humilde, suplicando por los justos que pudieran hallarse en la ciudad. Esa escena enseña algo profundo. La fe no es indiferente al juicio. El hombre de Dios no contempla la condena ajena con placer. Ruega, pide, se humilla, espera misericordia, y aún así, cuando la maldad se ha asentado en lo profundo, el fuego puede caer. Muchos años más tarde, Abraham subiría también al monte Moriah con Isaac. Allí el calor ya no sería el del mediodía ni el de la destrucción, sino el del sacrificio puesto a prueba. El padre llevaba leña, el hijo caminaba a su lado. El silencio entre ambos era más pesado que cualquier carga. Cuando Isaac preguntó dónde estaba el cordero, la respuesta de Abraham cruzó los siglos. Dios se proveerá de cordero. Y allí, en esa montaña donde el corazón parecía partirse, la obediencia fue hallada más fuerte que el miedo. El fuego no consumió al hijo de la promesa. Un carnero fue provisto, y la montaña quedó marcada por una verdad eterna. El Señor no abandona al que confía en Él, aunque lo haga caminar por senderos donde la fe arde hasta los huesos. Así, Abraham siguió adelante con la promesa en el cuerpo de una descendencia improbable y en la memoria de encuentros imposibles. Había reído, había temido, había intercedido, había obedecido, había vivido bajo el calor del día y bajo el calor interior de la esperanza, y de su historia nacería un pueblo. Capítulo 5. El horno de Egipto y la noche del Cordero. Los hijos de Abraham descendieron a Egipto en tiempo de hambre, y durante un tiempo la tierra de los faraones pareció refugio. José, vendido por sus hermanos y exaltado por la providencia, había abierto un camino inesperado en la casa del poder. Pero los siglos cambian la memoria de los imperios. El beneficio recibido se olvida, la gratitud se marchita, y el extranjero útil se convierte en amenaza. Así comenzó el largo horno de la esclavitud. Egipto no era solo una nación poderosa, era un mundo entero de piedra, río, trigo y autoridad. Sus templos eran inmensos, sus carros veloces, sus administradores innumerables. Bajo el sol africano,
Sus monumentos ardían como si el mismo orgullo quisiera brillar contra el cielo. Allí, el pueblo de Israel trabajó con espaldas dobladas. Éxodo nos dice que los egipcios amargaron su vida con dura servidumbre. El calor sobre los campos, el calor sobre los hornos de ladrillo, el calor de la opresión, todo contribuía a la misma intención, quebrar el alma del pueblo. Pero la Biblia repite una verdad que ningún tirano puede cancelar. Dios oye. Oyó el gemido de los esclavos, vio sus cargas, recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, en un rincón del desierto, junto a un arbusto que ardía sin consumirse, llamó a Moisés. ¿Qué imagen más perfecta para esta historia? Fuego que no destruye, presencia que no devora, santidad que convoca. En Éxodo 3, el Señor se revela en la llama, y desde la llama pronuncia el nombre del Dios vivo. El calor ya no es solo una condición del mundo, es señal de presencia. Moisés regresó a Egipto con temor, tartamudez y obediencia. Frente a él se alzaba Faraón, hombre de poder endurecido, acostumbrado a la adoración de los suyos y a la humillación de los demás. Entre ambos se desarrolló uno de los grandes enfrentamientos de la Escritura. No una simple disputa política, sino un choque entre la soberanía de Dios y la idolatría del poder absoluto. Vinieron las plagas, el río fue herido, la tierra se perturbó, el cielo se oscureció, la economía tembló, la magia del palacio quedó desenmascarada. Pero el corazón de Faraón seguía siendo más duro que la arcilla cocida por el fuego. El hombre puede ver prodigios y aún así negarse a obedecer si su orgullo es su verdadero Dios. Esa es una de las tragedias más constantes de la Biblia. Entonces llegó la noche del Cordero. Las familias hebreas permanecieron dentro de sus casas. La sangre había sido puesta en los postes y en el dintel. El pan estaba sin levadura. Las sandalias, ceñidas, los bastones, listos, los cuerpos, tensos. Los niños mirarían los rostros de sus padres buscando explicación. Las madres hablarían en voz baja. El silencio en las calles sería insoportable. Afuera, Egipto seguía siendo imperio, pero por dentro, el juicio caminaba por sus casas. Éxodo 12 convierte esa noche en memoria eterna. No fue una liberación nacida de la fuerza militar de Israel, sino de la intervención del Señor. Y sin embargo, la salvación exigió una respuesta concreta: la sangre del Cordero, la obediencia exacta, la vigilancia. La fe no es una emoción vaporosa, es una confianza que actúa. Cuando el clamor se levantó en Egipto por la muerte de los primogénitos, ninguna música de corte, ningún aplauso ceremonial y ninguna risa de banquete pudo sostener el orgullo de aquel reino. La alegría de los opresores se quebró, el poder se tambaleó y el pueblo salió deprisa, salió llevando masas sin fermentar, recuerdos de siglos y una promesa aún incompleta. Entonces el calor cambió de nuevo. Ya no era el de los hornos de esclavitud, sino el del camino hacia lo desconocido. Frente a ellos se abría el desierto. Detrás quedaba el mar y la furia de un faraón arrepentido de haber dejado libres a sus esclavos. Delante no había seguridad visible, solo la palabra de Dios. Y el Señor, en su ternura terrible, no los dejó solos. Una columna de nube los guiaba de día y una columna de fuego de noche. Qué símbolo más poderoso para un pueblo recién liberado. El mismo Dios que juzga al opresor se vuelve luz para el oprimido. El fuego que espanta a los enemigos se vuelve consuelo para los peregrinos. Así obra el Señor. Su presencia no es uniforme para todos. Para algunos es juicio, para otros refugio. En el borde del mar, entre el agua y los carros, Israel conoció la clase de miedo que paraliza la sangre,
Pero allí, Moisés alzó su voz y dijo lo que tantas generaciones repetirían después, en momentos de angustia. Estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y el mar se abrió. Imagínalo, el viento rugiendo, las aguas alzadas como murallas oscuras, el suelo aún húmedo, el pueblo avanzando con niños, ancianos, ganado, objetos apresurados, respiraciones agitadas. Era una procesión imposible, una música de terror y esperanza. Y cuando el último israelita cruzó y las aguas se cerraron sobre los carros de Egipto, el mundo supo que el Dios de Abraham no era un Dios regional ni un símbolo de consuelo interior. Era Señor sobre las aguas, sobre los reyes y sobre la historia. Entonces sí, hubo canto. Éxodo 15 nos entrega el cántico de Moisés y de María. Después de la noche del miedo, vino el ritmo de la liberación. Después del clamor del juicio, vino el aplauso de la gratitud. Después del hierro, vino el tambor. Así comienza siempre la adoración verdadera, no como entretenimiento, sino como memoria ardiente de un rescate. Capítulo 6. El desierto, que arde y la ley en la montaña. La libertad de Israel no empezó en una tierra abundante, sino en un desierto inmenso. Eso ya es una lección. Dios no siempre lleva a sus hijos de la esclavitud al descanso sin pasar por la prueba. Muchas veces los conduce primero a un lugar donde las seguridades humanas se agotan, para que aprendan a vivir de lo invisible. El desierto no tiene paredes, pero encierra. No tiene techo, pero pesa. No tiene abundancia, pero revela. Durante el día, el sol caía sobre las cabezas como un decreto. La arena ardía, las piedras irradiaban calor hasta parecer enemigas. La garganta se secaba, el ganado se debilitaba. Las conversaciones, agotadas por la fatiga, se convertían con facilidad en queja. Y sin embargo, sobre ese pueblo difícil, seguía moviéndose la fidelidad del Señor. La nube los cubría, el fuego los acompañaba, el maná aparecía, el agua brotaba de la roca. Cada jornada repetía la misma lección con obstinación divina. El hombre no vive solo de pan, como enseñará Deuteronomio 8, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Israel era un pueblo recién salido del yugo, no un pueblo ya maduro en confianza. Habían visto el mar abrirse y aún así temían morir de sed. Habían cantado con panderos y aún así murmuraban por la comida. Esa es la paradoja dolorosa del corazón humano. Puede aplaudir un milagro hoy y dudar mañana cuando regresa el calor de la necesidad. Por eso el desierto no era solo una geografía, era un espejo. Entonces llegaron al Sinaí. La montaña se levantaba severa, como si hubiese sido esculpida para sostener una revelación. El pueblo acampó al pie. Hubo preparación, límites, advertencias, consagración. Y cuando el Señor descendió sobre el monte, lo hizo con fuego. Éxodo 19 nos dice que todo el Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. La tierra tembló. El sonido de trompeta fue creciendo en extremo. Ninguna ceremonia humana podía producir algo semejante. No era espectáculo, era santidad. Imagina la asamblea inmensa de Israel frente a aquel monte ardiente, padres estrechando las manos de sus hijos, ancianos recordando Egipto y preguntándose qué significaba estar ahora ante el Dios que abre mares y hace temblar montañas. Habría un silencio roto por ráfagas de miedo, habría llanto contenido, habría ojos incapaces de sostener la visión. Allí la multitud no reía. Allí comprendía, quizá por primera vez con absoluta claridad, que la liberación no era un fin en sí mismo. Habían sido sacados de Egipto para pertenecer a Dios, y el Señor habló. Los mandamientos no descendieron como ideas frías.
descendieron en medio del fuego. Esa imagen importa. La ley no es un conjunto arbitrario de normas inventadas por hombres para controlar hombres. Es la forma santa que toma la verdad de Dios cuando quiere ordenar la vida de un pueblo. Por eso, cada palabra pesaba. No tendrías dioses ajenos. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Dios en vano. Honra, guarda, no mates, no adulteres, no robes, no mientas, no codicies. La moral bíblica no nació en un salón de debate, sino al pie de una montaña ardiente. Sin embargo, mientras Moisés subía para recibir la ley, el pueblo abajo reveló cuán hondo seguía siendo su desorden. El becerro de oro apareció como una caricatura trágica de la adoración. Qué rápido puede el hombre convertir el gozo en desenfreno cuando olvida la presencia del Santo. Hubo música, hubo danza, hubo ruido, hubo celebración, pero no toda celebración es santa. Hay aplausos que honran a Dios y aplausos que honran la idolatría. Hay risas que nacen de la gratitud y risas que nacen del olvido. Moisés descendió y vio al pueblo extraviado. Las tablas fueron quebradas, la ira ardió, la disciplina cayó, y sin embargo, de nuevo la misericordia habló, porque si Dios destruyera a su pueblo al primer acto de infidelidad, nadie permanecería. Moisés intercedió, rogó, se puso entre el juicio y la nación culpable. En ello anticipó, de forma remota y temblorosa, la figura del mediador que habría de venir en plenitud. A partir de entonces, Israel empezó a comprender que la relación con Dios sería siempre una combinación de cercanía y temblor, de presencia y límite, de consuelo y fuego. El tabernáculo fue construido con precisión, porque la santidad no se improvisa. Los sacrificios fueron instituidos porque el pecado no es una abstracción. El sacerdote entraba, la sangre hablaba, el incienso subía, las lámparas ardían. Toda la vida de Israel se volvió una pedagogía sagrada. El Señor habita en medio de su pueblo, pero no deja de ser fuego consumidor, como dirá más tarde Deuteronomio 4:24. Y el desierto siguió, con hambre, con serpientes, con rebeliones, con victorias, con entierros. 40 años de sol y polvo para deshacer la esclavitud que aún seguía escondida dentro de los libertos. Porque salir de Egipto puede ocurrir en una noche. Sacar a Egipto del corazón puede tomar una vida entera. Cuando por fin la nueva generación miró hacia la tierra prometida, llevaba consigo no solo la memoria del maná y de la nube, sino una verdad mucho más profunda. El calor del desierto no había sido una señal de abandono. Había sido el taller severo donde Dios estaba formando un pueblo capaz de escuchar. Capítulo 7. Jericó, las trompetas y el fuego de la conquista. Moisés murió viendo de lejos la tierra que no pisaría, y Josué recibió el peso de continuar la historia. No era tarea menor. Guiar un pueblo es difícil. Guiar a un pueblo que ha sobrevivido al desierto, que carga memoria de milagros y también de rebeldías, es una responsabilidad capaz de doblar a cualquier hombre. Pero el Señor le habló con claridad. Esfuérzate y sé valiente. La promesa no anulaba la necesidad del valor. La presencia de Dios no eliminaba el paso humano. Había que avanzar. Al cruzar el Jordán, Israel experimentó otro umbral imposible. Como en el Mar Rojo, las aguas cedieron. El pueblo cruzó en seco. La historia parecía repetir su música sagrada, pero no como repetición vacía, sino como fidelidad. Cuando Dios obra de nuevo, no copia, confirma. Las piedras tomadas del río quedaron como memoria para generaciones futuras. Porque la fe bíblica necesita recordar. El olvido siempre enfría el corazón. Y entonces apareció Jericó. La ciudad se levantaba cerrada, fuerte,
vigilante. Sus muros parecían reírse de la fragilidad de Israel. Los cananeos mirarían desde arriba con esa mezcla de temor y desprecio que sienten los poderosos cuando enfrentan una amenaza que no comprenden. Abajo estaba un pueblo sin grandes máquinas de asedio, sin glorias imperiales, sin la pompa militar de Egipto. Pero caminaban con el arca, y eso bastaba. El plan divino desafiaba toda lógica militar. Marchar alrededor de la ciudad, guardar silencio, dejar que las trompetas hablaran, repetir la vuelta una y otra vez. ¿Qué fuerza tiene la repetición cuando está cargada de obediencia? En el resumen del mundo humano, la repetición suele parecer monotonía. En el reino de Dios puede ser liturgia, disciplina, preparación. Día tras día, el pueblo caminó bajo el calor del sol. El polvo se levantaba alrededor de los pies. Los soldados apretaban los labios. Las trompetas abrían en el aire una herida sonora. Desde las murallas, algunos se burlarían, otros reirían, otros aplaudirían con desprecio aquella extraña procesión. Pero la obediencia no necesita aprobación para ser verdadera. El séptimo día, la ciudad fue rodeada 7 veces. Ya no era solo marcha, era crescendo. Ya no era rutina, era juicio acercándose. El pueblo sentiría el corazón golpear dentro del pecho. La tensión se habría acumulado como una cuerda tirante, y cuando Josué dio la orden, el silencio se rompió con clamor. Trompetas, voces, pasos, aire estremecido. La muralla cayó. No cayó por fuerza humana, cayó porque la soberbia de la ciudad no podía resistir la palabra del Señor. Jericó se convirtió en una lección eterna. Lo que parece inconmovible para el hombre puede desmoronarse en un instante cuando Dios ha determinado su caída. Y, sin embargo, incluso en medio del juicio, hubo misericordia. Rahab, la mujer que había protegido a los espías, fue salvada con su casa. La cuerda roja en su ventana fue como un eco lejano de la sangre sobre las puertas en Egipto. Dios sabe distinguir en medio de la ruina a quienes han puesto su esperanza en Él. Pero la conquista no fue simple, ni limpia, ni triunfalista en un sentido humano. El pecado de Acán mostró cuán frágil seguía siendo el pueblo. Una sola desobediencia contaminó a la comunidad. Israel sufrió derrota en Jai y aprendió que no basta con llevar el nombre del Señor en la boca. Hay que caminar en integridad delante de Él. La santidad no es un adorno para tiempos ceremoniales. Es la condición de una misión bendecida. Con el tiempo llegaron más batallas, más alianzas, más decisiones difíciles. La tierra prometida no fue entregada como un jardín ya ordenado, sino como una herencia que debía ser recibida con fe, valentía y vigilancia. Había campos fértiles, ciudades fortificadas, montes, valles, enemigos visibles e idolatrías invisibles. Y en medio de todo ello, Israel debía recordar que no había sido escogido por su tamaño ni por su poder, sino por el amor soberano de Dios. En los campamentos después de la batalla, seguramente habría cantos, habría relatos repetidos una y otra vez alrededor del fuego, habría aplausos de victoria, pero también lágrimas por los caídos, temor por las futuras tentaciones, asombro por la fidelidad del Señor. Porque la verdadera conquista nunca consiste solo en vencer enemigos externos. Consiste también en no dejarse conquistar por aquello mismo que se ha vencido. Josué lo comprendió al final de su vida. Por eso reunió al pueblo y les habló con gravedad. Escoged hoy a quien sirváis. La tierra estaba delante de ellos, sí, pero la gran batalla seguiría siendo interior, siempre interior. El calor de la guerra podía terminar. El calor de la decisión moral seguiría ardiendo generación tras generación. Capítulo 8. Los días de los jueces y el fuego.
que vuelve a encenderse. Después de Josué vino una época inquieta, áspera, profundamente humana. El libro de Jueces no presenta una línea limpia de progreso, sino una espiral de olvido, opresión, clamor y rescate. Israel vivía en la tierra, pero la tierra aún no vivía plenamente en obediencia al Señor. La memoria de los grandes hechos se debilitó. Nuevas generaciones crecieron sin conocer de verdad la hondura de lo que Dios había hecho. Y cuando la memoria se apaga, la idolatría encuentra espacio. Cada uno hacía lo que bien le parecía, nos dice Jueces 21-25. Esa frase resume no solo una era, sino la tragedia constante del corazón humano cuando rehúsa someterse al bien. Sin una verdad superior, el deseo se proclama rey, y donde el deseo gobierna sin temor de Dios, el caos tarda poco en vestirse de costumbre. Sin embargo, una y otra vez, cuando la opresión se volvía insoportable, el pueblo clamaba, y el Señor levantaba jueces. No siempre eran figuras pulidas. Algunos eran valientes, otros temerosos, otros impetuosos, otros trágicos. Precisamente por eso sus historias son tan poderosas. Dios no espera perfección humana para comenzar a obrar. Enciende fuego en vasijas quebradizas. Débora se levantó como madre en Israel, y su voz fue como trompeta en una tierra adormecida. Bajo una palmera juzgaba al pueblo, y su sabiduría ardía con una claridad rara en tiempos confusos. Cuando Barak dudó, Débora no permitió que la indecisión apagara la hora de Dios. La batalla llegó, y el cielo mismo pareció combatir por Israel. Después vino el cántico, y cuando la Biblia canta, no adorna, interpreta. La victoria se vuelve memoria, y la memoria se vuelve teología. Gedeón, en cambio, apareció lleno de temor, escondido mientras sacudía trigo en el lagar. Pero el ángel del Señor lo llamó, varón esforzado y valiente, antes de que él se sintiera digno de tal nombre. ¡Qué misterio tan hermoso! Dios a veces nombra en nosotros lo que todavía no vemos, para despertarlo. Gedeón pidió señales, dobló la duda, y el Señor, paciente, le respondió. Luego redujo su ejército para que quedara claro que la victoria no sería producto del número, sino de la intervención divina. Aquella noche de antorchas ocultas en cántaros y de trompetas rotas sobre el silencio del campamento enemigo es una de las escenas más cinematográficas de toda la Escritura. La oscuridad cubría los valles. Los hombres estaban distribuidos en torno al enemigo. Cada uno tenía en la mano una trompeta, un cántaro y una antorcha escondida. Y de pronto, en el momento ordenado, el estruendo de los cántaros quebrados, las luces irrumpiendo, las trompetas clamando, fuego, sonido, confusión. El enemigo se volvió contra sí mismo. A veces Dios derrota a los grandes no con más fuerza, sino con un desconcierto que desnuda la ilusión de su seguridad. Luego vino Sansón, quizá el más trágico de todos, un hombre de fuerza extraordinaria y disciplina frágil, llamado desde el vientre, separado para Dios, capaz de despedazar un león, de cargar puertas de ciudad, de aterrorizar filisteos, y al mismo tiempo, incapaz de gobernar plenamente sus deseos. En él vemos que el fuego del don no garantiza el fuego del carácter. Una vida puede ser poderosa en actos y, sin embargo, estar internamente desordenada. Cuando Sansón cayó, fue humillado en medio del aplauso de sus enemigos. El salón se llenó de burla, la multitud celebraba, había música, risa, triunfo pagano, el hombre consagrado convertido en espectáculo, y, sin embargo, en ese momento final, ciego y quebrado, Sansón oró. ¡Qué oración tan corta y tan ardiente! Pidió fuerza una vez más, no para su gloria, sino para golpear al enemigo, y el edificio cayó.
Su muerte habló con una potencia que su vida tantas veces contradijo. Así eran los días de los jueces, intensos, rotos, sorprendentes, días en que el pecado reaparecía como maleza seca, y aún así, la gracia descendía como chispa encendida. En cada ciclo, el pueblo aprendía, o debería haber aprendido, que no podía sobrevivir solo con rescates ocasionales. Necesitaba un corazón nuevo, un liderazgo santo, una fidelidad más profunda que la emoción del momento. Entre tanto caos, historias pequeñas brillaban como joyas escondidas. Ruth, la moabita, caminando con Noemí, diciendo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». La cosecha bajo el sol, los segadores, el trigo, el calor manso del campo redimido por la bondad de Booz. En medio de una era de violencia, la ternura fiel de una mujer extranjera preparaba, sin hacer ruido, la línea de la que vendría David. Así actúa Dios en la historia sagrada. Mientras los poderosos tiemblan, pelean, se elevan o caen, Él también trabaja en lo humilde, en una viuda, en una espiga, en una conversación al atardecer, en un voto de lealtad pronunciado entre lágrimas. El fuego de Dios no solo cae sobre montañas y ejércitos, también arde, silencioso y constante, y en la fidelidad de quienes aman sin ser vistos. Capítulo 9. David, el canto, la guerra y el corazón ardiente. Israel pidió rey, y en ello hubo una mezcla de necesidad legítima y deseo peligroso. Querían ser como las demás naciones. ¡Qué tentación tan persistente! Preferir parecerse al mundo antes que confiar en el modo singular en que Dios quiere gobernar a su pueblo. Saúl fue dado, alto, impresionante, visible. Tenía la forma del liderazgo que tranquiliza la mirada humana. Pero pronto se vio que la altura del cuerpo no asegura la altura del alma. Cuando Saúl se mostró incapaz de obedecer con plenitud, el Señor buscó a otro. No fue hallado en el palacio, ni entre los hombres ya entrenados para parecer importantes. Fue hallado en el campo, entre ovejas, en el rostro de un muchacho que conocía el sol, el viento, la soledad y el arpa. David aprendió primero a reinar sobre silencios antes de reinar sobre hombres. Y eso importa. Los grandes cantos de la historia casi siempre nacen en lugares donde nadie aplaude. En los montes de Judá, bajo cielos ardientes, David vigilaba rebaños. Allí luchó contra leones y osos. Allí aprendió que la dependencia de Dios no es teoría. Allí compuso quizás sus primeras melodías mientras el rebaño descansaba y la tarde se teñía de oro. Cuando más tarde diría en el Salmo 23 que el Señor es su pastor, no hablaba en metáfora hueca, hablaba desde experiencia, sabía lo que es guiar, buscar, defender, cargar y esperar. Entonces vino el día de Goliat. El valle estaba cargado de tensión. Los ejércitos se enfrentaban, pero el miedo había detenido el movimiento. Durante 40 días, el gigante salió desafiando a Israel. Su voz pesaba sobre el campamento como un sol cruel sobre una tierra desmoralizada. Los soldados escuchaban, tragaban saliva, evitaban la mirada. Saúl, que debía encabezar el valor, estaba encogido por dentro. David llegó llevando pan, queso y preguntas. Y al oír la insolencia del filisteo, algo ardió en él con la pureza de la indignación santa. No era amor por la pelea, era celo por el nombre del Dios vivo. Mientras otros medían altura, armas y estadísticas, él recordaba al Señor. Qué distinta es la visión del hombre formado en la adoración. Ve el peligro, sí, pero lo ve a la luz de una realidad mayor. Cuando avanzó con su onda, el valle entero debió contener el aliento. Algunos quizá miraban con incredulidad, otros con pena, otros con una esperanza que no se atrevían a nombrar. El gigante avanzó riendo,
insultando, seguro de sí. David respondió con una de las declaraciones más memorables de la Escritura. Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la piedra voló. En un instante, la arrogancia cayó al polvo. Entonces hubo clamor, hubo carrera, hubo persecución, hubo el estallido de una victoria que parecía imposible. Y después, sin duda, hubo canto. Las mujeres salieron con panderos y danzas. Hubo aplausos, celebración, estribillos. Y allí nació también la envidia de Saúl, porque la alabanza mal recibida por un corazón inseguro puede convertirse en veneno. Desde ese momento la vida de David se volvió mezcla de gloria y huida. Tocaba el arpa para aliviar al rey atormentado, y el mismo rey intentaba matarlo. Fue amado por Jonatán, perseguido por Saúl, escondido en cuevas, acompañado por endeudados y afligidos. En los desiertos, entre peñascos calientes y noches peligrosas, aprendió a orar como pocos hombres han orado. Muchos salmos nacieron allí, en el polvo, con el enemigo cerca y Dios aparentemente demorado. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, diría más tarde el Salmo 42. Y aunque su autoría es discutida en el conjunto de los salmos, la verdad que expresa toca la experiencia de David. Hay sed que ninguna victoria humana puede apagar. El alma necesita a Dios más que el cuerpo necesita sombra. El desierto exterior simplemente revela el desierto interior. Cuando por fin David fue rey, llevó el arca a Jerusalén con danza y fervor. Aquel día la ciudad se llenó de música, sonaron instrumentos, el pueblo aclamó, el polvo subió bajo los pies de una alegría santa. David danzaba no como actor ante espectadores, sino como hombre quebrantado ante la presencia. Mical lo despreció por ello, porque hay corazones que confunden dignidad con frialdad. Pero David entendía algo esencial. Ante Dios, la verdadera grandeza no consiste en mantener compostura, sino en no reservarse nada. Sin embargo, ni siquiera David quedó libre del pecado. Su caída con Betsabé mostró que el hombre conforme al corazón de Dios sigue siendo hombre y puede ceder al fuego torcido del deseo. Lo que siguió fue engaño, abuso de poder, muerte, dolor en la casa, espada en la familia. El profeta Natán lo confrontó y el rey quebró por dentro. Del arrepentimiento brotó el Salmo 51, esa súplica inmortal. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Allí comprendemos que la verdadera grandeza de David no estuvo en no caer, sino en no defender su pecado cuando la luz lo expuso. Su vida terminó entre victorias, pérdidas, canciones y heridas. Pero dejó a Israel una herencia imborrable, el trono unido a la adoración, la política atravesada por la teología, la batalla sostenida por el canto. Con David, el fuego del corazón humano alcanzó una intensidad singular. Fue fuego de valor, de pasión, de error, de arrepentimiento y de esperanza mesiánica. Capítulo 10. El templo, la gloria y las cenizas del reino. David quiso construir casa para el Señor, pero no le fue concedido. Sería su hijo Salomón quien levantaría el templo. La tarea era descomunal. Piedra sobre piedra, cedro del Líbano, oro, bronce, artesanos, cantores, sacerdotes, diseño sagrado. No se trataba simplemente de erigir un edificio imponente. Se trataba de señalar en la historia que el Dios que había caminado con su pueblo en tienda y fuego, ahora ponía su nombre en medio de una casa preparada para su gloria. Jerusalén debió transformarse en un hervidero de trabajo y expectativa. Las colinas resonaban con martillos, con órdenes, con transporte de materiales, con el ir y venir de hombres consagrados a una obra que los superaba.
Bajo el sol del oriente, las superficies brillaban. El monte Moria, cargado ya de memorias antiguas, se convertía en corazón visible de la nación. El calor del esfuerzo humano subía al encuentro del celo divino. Cuando el templo fue terminado, llegó el gran día de la dedicación. El arca fue llevada al lugar santísimo. Los sacerdotes tomaron sus puestos. Los cantores se unieron. Instrumentos resonaron. El pueblo se reunió. Había una sensación de umbral o de historia alcanzando uno de sus puntos más altos. Entonces, ocurrió lo que ninguna arquitectura puede producir por sí misma. La gloria del Señor llenó la casa. En Primera de Reyes 8 y Segunda de Crónicas 5, se nos dice que la nube llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer para ministrar. Y más adelante, en 2 Crónicas 7, el fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio. Ahí estaba otra vez el signo, el calor de Dios aprobando, santificando, respondiendo. La multitud se postró rostro en tierra. Hubo adoración, hubo clamor, hubo esa clase de aplauso del alma que no necesariamente necesita manos, porque se expresa en rendición total. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, repetía el pueblo. La repetición, una vez más, no era pobreza de lenguaje, era intensidad de experiencia. Hay verdades tan hondas que deben decirse muchas veces para que el corazón apenas empiece a comprenderlas. Salomón, en sus primeros años, pareció comprender la santidad del llamado. Pidió sabiduría y la recibió. Gobernó con discernimiento. Atrajo admiración de naciones lejanas. La reina de Sabá vino y quedó sin aliento al ver la excelencia del reino. Había orden, riqueza, arte, conocimiento, paz. El mundo miraba a Jerusalén y veía esplendor. Parecía que la promesa florecía en plenitud, pero el corazón humano sigue siendo campo de batalla, incluso bajo techos dorados. Con el paso del tiempo, Salomón permitió que el amor desordenado se mezclara con la política, y la política se mezclara con la idolatría. Sus muchas mujeres inclinaron su corazón hacia otros dioses. ¡Qué tragedia más amarga! El hombre que había edificado casa al Señor terminó levantando alturas para la infidelidad. Así aprendemos que la sabiduría admirada públicamente no basta si el alma no persevera en secreto. Después de su muerte, el reino se dividió, Israel al norte, Judá al sur, y comenzó una larga sucesión de reyes, algunos fieles, muchos perversos. Los profetas se levantaron como fuegos vivientes en medio de la decadencia. Elías desafió a Acab y a los profetas de Baal en el Carmelo. Allí, otra vez, la cuestión fue clara. ¿Quién responde con fuego? Los falsos sacerdotes gritaron, danzaron, se hirieron, repitieron sus invocaciones hasta el agotamiento. Había ruido, había espectáculo, había fervor sin verdad, pero no hubo respuesta. Entonces Elías reparó el altar del Señor, echó agua sobre el sacrificio y levantó una oración breve, y el fuego cayó. Consumió la ofrenda, la leña, las piedras, el polvo, aún el agua de la zanja, y el pueblo cayó sobre su rostro diciendo: Jehová es el Dios. La verdad no necesita manipulación teatral cuando Dios decide manifestarse. Sin embargo, ni las reformas esporádicas ni los milagros proféticos pudieron impedir completamente el avance del juicio. El norte cayó ante Asiria. El sur tambaleó hasta ser llevado a Babilonia. Jerusalén, la ciudad del templo, vio fuego enemigo donde una vez había visto fuego santo. El santuario fue saqueado, las murallas quebradas, los cantos interrumpidos. El pueblo lloró junto a ríos extraños, como recuerda el Salmo 137. La gloria visible había partido y quedaron cenizas. Aún así,
las cenizas no fueron el fin. Los profetas hablaron de regreso, de purificación o de un nuevo pacto. Isaías anunció que los que esperan en el Señor levantarían alas como águilas. Jeremías habló de una ley escrita en el corazón. Ezequiel vio huesos secos recibir aliento. La esperanza bíblica no nace de la negación del desastre, sino de la palabra de Dios pronunciada en medio del desastre. El templo, la gloria y las cenizas enseñaron a Israel que ninguna estructura, por santa que sea, puede sustituir la fidelidad viva al Señor. El fuego del cielo puede descender sobre un altar, pero si el corazón se aparta, también pueden descender llamas de juicio sobre una ciudad. Capítulo 11. El horno de Babilonia y la fidelidad que no se quema. Entre los exiliados llevados a Babilonia se encontraban jóvenes arrancados de su tierra, de su idioma dominante, de su templo, de sus costumbres visibles. Babilonia no era simplemente una capital extranjera, era la encarnación del esplendor imperial que busca rehacer a los vencidos a su propia imagen. Sus jardines, sus murallas, sus salones, su riqueza, todo hablaba de poder. Allí los cautivos podían ser integrados, educados, alimentados y poco a poco vaciados de su identidad. Daniel y sus amigos vivieron precisamente bajo esa presión. El exilio no solo te quita un hogar, intenta cambiar tu nombre interior. Por eso la fidelidad comienza a veces en decisiones que parecen pequeñas. No contaminarse con la comida del rey. Orar hacia Jerusalén. Recordar que por encima del trono de Nabucodonosor hay otro trono. El calor aquí ya no era el del desierto ni el de la batalla. Era el calor del sistema, de la asimilación, de la tentación de sobrevivir renunciando al alma. Cuando Nabucodonosor levantó su imagen de oro y convocó a todos para postrarse al sonido de la música, el momento fue profundamente revelador. Allí estaban magistrados, consejeros, oficiales, pueblos, naciones y lenguas. Sonaron instrumentos. Hubo protocolo, ceremonia, espectáculo. Todo el poder del imperio se unió en una liturgia de sumisión. Podríamos imaginar el estruendo de la orquesta, el murmullo de la multitud, el aplauso de quienes celebraban la unidad del reino bajo la imagen. Y en medio de ese océano humano, 3 hombres permanecieron en pie. Sadrac, Mesac y Abednego no alzaron espadas, no organizaron una revuelta, simplemente no se inclinaron. A veces la forma más poderosa de resistencia espiritual es la quietud de una conciencia fiel. Cuando fueron llevados ante el rey, sus palabras brillaron con una calma sobrenatural. Dijeron que el Dios a quien servían podía librarlos del horno de fuego ardiendo, y aun si no lo hiciera, no servirían a los dioses del rey. Esa frase encierra una de las formas más puras de la fe bíblica. Obedecer no porque el rescate esté garantizado en la forma deseada, sino porque Dios sigue siendo digno, aunque el resultado visible sea oscuro. Entonces el horno fue calentado 7 veces más. La temperatura se volvió símbolo visible de la furia del poder ofendido. Los hombres fuertes que arrojaron a los 3 hebreos murieron por el mismo ardor de las llamas. Pero dentro del horno ocurrió el milagro. El rey vio no a 3, sino a 4 hombres sueltos, caminando en medio del fuego, y dijo que el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Daniel 3 convierte ese horno en uno de los santuarios más inesperados de la Escritura, el lugar donde la presencia divina acompaña a los suyos en la prueba extrema. No olían a humo, no estaban quemados, ni siquiera sus vestidos habían sido dañados. ¡Qué testimonio tan poderoso para toda generación creyente! Hay fuegos que destruyen, y hay fuegos en los que Dios se hace más cercano que nunca.
No siempre evita el horno. A veces entra en él con los fieles. Más tarde, Daniel mismo enfrentó el foso de los leones por mantenerse en oración. Otra vez, el poder del imperio quiso convertir la devoción en crimen. Otra vez, el hombre de Dios eligió la fidelidad tranquila. Otra vez, el Señor cerró bocas feroces. Y otra vez quedó claro que la historia no está gobernada finalmente por decretos humanos. El exilio, sin embargo, no era solo escenario de milagros individuales. Era una herida colectiva. Los ancianos recordarían Sión con nostalgia abrasadora. Los padres contarían a sus hijos historias del templo perdido. Habría noches de canto imposible, porque ¿cómo cantar los cánticos de Jehová en tierra extraña? Como pregunta el Salmo 137. Y sin embargo, incluso en Babilonia, la esperanza seguía viva. Jeremías había dicho que el exilio tendría un plazo. Isaías había anunciado consuelo. Ezequiel había visto restauración. La llama de la promesa no se apagó entre las ruinas. Cuando llegó el tiempo del retorno, no regresó un pueblo triunfalista, sino una comunidad marcada por la memoria del juicio y sostenida por la misericordia. Reconstruyeron altar antes que comodidad. Volvieron a ofrecer sacrificios antes de asegurarse todos los lujos. Y aunque el segundo templo no igualó externamente la magnificencia del primero, la historia bíblica insinuaba ya que la verdadera gloria futura vendría de un modo distinto, más profundo, más personal. Así el horno de Babilonia se convirtió en parábola eterna. Los reinos levantan imágenes. Las multitudes aplauden. La música suena. La presión aumenta. Pero siempre habrá quienes, con temor y firmeza, permanecerán de pie. Y siempre, siempre, el Dios de Israel seguirá siendo capaz de caminar con ellos entre las llamas. Capítulo 12. El fuego del cielo, el Cristo prometido y el calor del Espíritu. Pasaron siglos. Imperios surgieron y cayeron. Persia dio paso a Grecia, Grecia a Roma. Los caminos se ensancharon. Las lenguas se mezclaron. Las promesas antiguas parecían para muchos brasas ocultas bajo capas de espera. Israel conocía las Escrituras, recordaba la gloria pasada, lloraba sus fracturas presentes. Había fervor, había legalismo, había opresión, había hambre de redención. Y entonces, en la plenitud del tiempo, llegó aquel hacia quien toda llama verdadera había estado apuntando. Jesús de Nazaret apareció no como conquistador de armadura reluciente, sino como palabra hecha carne. En Juan 1 se nos dice que la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él caminó por caminos polvorientos, bajo el mismo sol que había visto a Abraham, Moisés, David y los profetas. Sintió hambre, cansancio, sed. Se sentó junto a pozos, enseñó en montes, entró en sinagogas, tocó leprosos, lloró ante tumbas, y donde quiera que iba, el corazón humano reaccionaba con intensidad. Unos aplaudían con esperanza, otros reían con desprecio, otros callaban con miedo, otros lo seguían porque en sus palabras ardía una autoridad que ningún escriba podía imitar. Él habló del reino de Dios como semilla, como tesoro, como red, como banquete, pero también habló del fuego. En Lucas 12:49 dijo: «Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido?». No hablaba del incendio de la violencia humana, sino del juicio, de la purificación, de la crisis que su presencia provoca. Porque Cristo no viene solo a consolar superficialmente, viene a revelar, a separar, a salvar y a confrontar. En Él se reúnen todos los grandes símbolos del calor bíblico. Es la luz del mundo, es el sacrificio verdadero, es el Cordero Pascual, es el nuevo templo, es la roca herida de la cual brota vida.
Es el Rey, hijo de David. Es el siervo que carga con el pecado. Es el Hijo amado que sube a una montaña no para ser librado como Isaac, sino para ofrecerse a sí mismo. En la cruz, el mediodía se volvió oscuridad. ¡Qué misterio insondable! El calor del juicio cayó sobre el inocente. La multitud miraba. Algunos se burlaban. Algunos movían la cabeza. Algunos recordaban sus palabras y no entendían. El espectáculo del dolor humano se mezcló con la ceguera espiritual de una generación que no reconocía al visitante divino. Pero allí, en el Gólgota, el fuego santo de la justicia y el fuego tierno de la misericordia se encontraron como nunca antes. El pecado fue expuesto, la expiación fue realizada. El cielo guardó su respuesta hasta el tercer día, y al tercer día, la tumba quedó vacía. La resurrección no fue un simple alivio emocional para discípulos abatidos. Fue la irrupción de la nueva creación dentro de la vieja. Los hombres y mujeres que habían caminado con él, que lo vieron sangrar, que lloraron, que se escondieron, que dudaron, se encontraron de pronto con la noticia imposible. Vive. El calor de la esperanza, que parecía apagado, volvió a arder. Los corazones de los discípulos de Emaús lo expresaron así cuando dijeron que su corazón ardía mientras él les hablaba en el camino y les abría las Escrituras, como leemos en Lucas 24. He ahí otra forma del fuego divino, la inteligencia inflamándose de verdad, el alma despertando al sentido profundo de toda la historia sagrada. Pero la narración bíblica no termina con la resurrección. En Pentecostés, cuando los discípulos estaban reunidos, vino del cielo un estruendo como de viento recio, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, según relata Hechos 2. La escena tiene resonancias de Sinaí, y sin embargo, la supera. Ya no se trata de una montaña ardiente distante del pueblo. Ahora el fuego se posa sobre personas. La presencia se interioriza. La ley no solo se oye, comienza a escribirse en corazones encendidos por el Espíritu. Entonces la multitud volvió a reaccionar. Algunos quedaron maravillados. Otros se burlaban diciendo que estaban llenos de mosto. Siempre sucede así cuando Dios hace algo nuevo. Unos disciernen gloria, otros ven desorden. Pero Pedro se levantó y explicó lo que estaba ocurriendo a la luz del profeta Joel y de la resurrección de Cristo. 3,000 personas respondieron. Hubo un nuevo tipo de aplauso en la historia, no solo celebración, sino arrepentimiento colectivo, fe recibida, comunidad naciente. La iglesia primitiva vivió con ese fuego. Compartían pan, oraban, sufrían persecución, cantaban en prisiones, atendían a viudas, predicaban en plazas, enfrentaban reyes y concilios. No eran perfectos, pero estaban habitados por una presencia que el mundo no podía producir ni controlar. En ellos seguía latiendo el gran tema bíblico. El calor de Dios no vino a destruir a los humildes, sino a purificarlos y enviarlos. Y así, desde la primera luz del Génesis hasta las lenguas de fuego en Jerusalén, la historia entera revela un mismo misterio. El Señor trabaja con fuego, con calor, con presencia intensa. A veces quema la escoria, a veces consuela al peregrino en la noche, a veces consume un sacrificio, a veces acompaña al fiel en el horno, a veces hace arder el corazón mientras se escucha la verdad. Pero siempre llama al hombre a algo más alto que la mera supervivencia. Lo llama a la comunión. Closing Reflection. Ahora, después de atravesar jardines y desiertos, arcas y altares, hornos y montañas, templos y exilios, podemos comprender mejor aquel motivo que parecía tan simple al comienzo. El calor no era solo una palabra repetida, era una revelación.
Era el eco de una verdad que atraviesa toda la Escritura. La vida delante de Dios nunca es tibia. El encuentro con Él ilumina, purifica, incomoda, sostiene, desenmascara y transforma. Hay un calor que nace del orgullo y termina en ceniza. Lo vimos en Caín, en Babel, en Faraón, en Saúl, en Babilonia, en todos los que quisieron usar su fuerza para reemplazar la verdad. Pero también hay un calor santo que nace de la presencia de Dios. Lo vimos en la zarza que no se consumía, en el Sinaí humeante, en el altar del Carmelo, en el horno donde caminó el cuarto varón, en el corazón ardiente de los discípulos, en las lenguas de fuego de Pentecostés. Ese calor no destruye a quienes se rinden, los vuelve vivos. Y quizá esa sea la pregunta final para todo oyente. ¿Qué fuego gobierna tu vida? ¿El de la impaciencia, la ambición, la ira, la idolatría y el miedo? ¿O el fuego de la verdad, de la obediencia, del arrepentimiento y de la esperanza? Porque toda la Biblia, leída con atención, nos conduce a esa elección. El Dios de Abraham, de Moisés, de David y de los profetas no busca espectadores fascinados por lo sagrado. Busca corazones que ardan sin consumirse, vidas que respondan, almas que aprendan a caminar bajo su luz. Por eso, cuando el camino vuelva a sentirse abrasador, recuerda al pueblo guiado por la nube y el fuego. Cuando el mundo te presione para inclinarte, recuerda a los 3 hombres en Babilonia. Cuando el pecado te muestre tus ruinas, recuerda que David halló misericordia al quebrantarse. Cuando la espera se haga larga, recuerda a Abraham bajo el calor del día. Y cuando la oscuridad parezca vencer, recuerda lo que Juan 1:5 proclama: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La historia santa no termina en el ruido de la multitud, ni en el aplauso de los imperios. Termina y vuelve a empezar en el Dios vivo que sigue llamando al ser humano desde el fuego. Y si escuchas con atención, quizá descubras que ese antiguo latido todavía resuena. Calor en el desierto, calor en el altar, calor en el corazón. No como amenaza para el que busca la verdad, sino como promesa de que el Señor aún está cerca,